Chaco. Capítulo 7. Nelson. Samuel había permanecido inmóvil durante lo que parecieron horas, aferrado con fuerza a la estructura del molino. El aire aún estaba impregnado de la tensión de lo que acababa de presenciar, el ataque feroz del jaguar y la desesperada huida de los jabalíes salvajes. El silencio que siguió fue casi insoportable, roto solo por el crujido ocasional del viento sobre las aspas del molino. Entonces, de repente, un silbido lejano lo sacó de su ensimismamiento. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido volvió, esta vez más claro y más cercano. Abrió los ojos lentamente, su cuerpo tenso aún por la adrenalina. Hasta ese momento, lo único que le mantenía con vida era los buenos momentos vividos junto a Lisis. El silbido se escuchó una vez más, acompañado de una voz que, con el paso de los segundos, se hizo más nítida. Oiga, gritó una voz joven desde abajo. Bájese de ahí. Samuel parpadeó, todavía aturdido, y se asomó con cautela por el borde del molino. A unos metros de distancia, entre la maleza, un muchacho de unos 20 años se había detenido y lo observaba con curiosidad. Portaba un fusil, hecha principalmente de madera, con una bayoneta en la punta, muy bien cuidada. Tenía el rostro quemado por el sol, la piel curtida por la vida en el campo, y vestía ropa sencilla, propia de alguien acostumbrado a la dureza del Chaco. Pantalones verdes oscuros y una camisa verde claro muy desgastada. Parecía sorprendido de encontrar a alguien encaramado en lo alto de una estructura tan ruinosa. Venga, bájese, insistió el joven con un tono más relajado, pero firme. No le va a pasar nada. Samuel, aún nervioso, le respondió desde arriba, su voz temblorosa pero clara. No puedo bajar. Subí porque vi un jaguar. Justo aquí, cazó a uno de los jabalíes salvajes. Está por aquí cerca. El muchacho soltó una risa corta, como si no fuera la primera vez que escuchaba algo así. Sacudió la cabeza y luego miró hacia la maleza, como si estuviera midiendo el peligro. Si el jaguar ya cazó, no tiene de qué preocuparse, dijo, encogiéndose de hombros. Ese animal ya debe estar satisfecho. Se fue con su presa y no volverá a molestar. Cuando cazan, suelen quedarse tranquilos por un buen rato. Samuel no estaba del todo convencido, pero la seguridad en la voz del joven era tranquilizadora. Parecía conocer bien los hábitos del jaguar, y sabía cómo moverse en el territorio hostil del Chaco. Aún así, Samuel dudó antes de dar el primer paso para bajar. Confía en mí, dijo el muchacho, viendo la vacilación de Samuel. Si se queda ahí arriba, va a traer más problemas que si baja. Yo puedo ayudarle. Parece que ha pasado por un mal rato. El cansancio y el dolor en el pie herido finalmente pesaron más que el miedo. Samuel, con cuidado, comenzó a descender por la estructura del molino. Sus manos, aún temblorosas, se aferraban al metal mientras bajaba poco a poco. El joven observaba, con los brazos cruzados, hasta que finalmente Samuel tocó tierra firme. ¿Está bien?, preguntó el muchacho, acercándose para ayudarlo cuando vio que Samuel cojeaba. He pasado mejor, respondió Samuel, forzando una sonrisa. No sé ni cómo llegué aquí. No se preocupe. Yo me encargo de que esté bien, dijo el joven con amabilidad. Soy Nelson, por cierto. Si necesita agua o comida, puedo ayudarle. No hay mucho por aquí, pero sé dónde podemos encontrar algo. Samuel asintió con gratitud, aliviado de no estar solo en aquel entorno implacable. El muchacho parecía confiado y seguro, y a Samuel le dio la sensación de que, al menos por el momento, estaba en buenas manos. El Chaco aún era un lugar inhóspito, pero ahora, con la ayuda de Nelson, Samuel sintió una chispa de esperanza. Hay una vieja estancia abandonada a unos 2 kilómetros de aquí, dijo Nelson, señalando hacia el horizonte. Allí podrías tratar esa herida. No está muy lejos, pero con esa pierna. Miró a Samuel, evaluando su condición. Te va a costar llegar si no te apoyas en algo. Samuel apretó los labios, consciente del dolor que le provocaba cada paso. Sabía que necesitaría ayuda para llegar hasta esa estancia, pero no veía muchas opciones. Estaba dispuesto a seguir a Nelson, quien parecía conocer bien el terreno y las amenazas del Chaco. Mira, allá, junto al molino, hay una vieja pala, dijo Nelson, apuntando hacia unos escombros oxidados a pocos metros. No es gran cosa, pero te servirá para apoyarte y moverte un poco mejor. Samuel, sin otra alternativa, asintió con gratitud. Cojeando se acercó al lugar indicado, sintiendo cada punzada de dolor en el pie, con cada paso que daba. Entre los restos de madera y metal herrumbrado, vio la pala que Nelson le había mencionado. El mango estaba astillado y corroído por los años de abandono, pero aún era lo suficientemente resistente para servirle de apoyo.
Esto servirá, murmuró Samuel para sí, levantando la pala y probando su peso. Volvió hacia Nelson, quien lo esperaba con los brazos cruzados, escaneando los alrededores con una mirada vigilante. El muchacho no parecía estar preocupado, pero su cuerpo estaba en tensión, preparado para cualquier peligro que pudiera surgir de la maleza. ¿Estás listo?, preguntó Nelson sin apartar los ojos del horizonte. Te llevaré hasta la estancia, pero ten cuidado. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Necesito estar atento por si el jaguar vuelve. Ya cazó, pero no sería la primera vez que uno regresa para asegurarse de que nadie se acerque a su presa. Samuel tragó saliva, todavía nervioso por la posibilidad de un encuentro con el gran felino, pero sabía que no tenía opción. Si se quedaba allí, expuesto y vulnerable, el riesgo de otro ataque, de sed o de hambre, era aún mayor. Entiendo, respondió Samuel con la voz firme, apoyándose en la pala y comenzando a caminar lentamente detrás de Nelson. No te preocupes por mí, iré despacio, pero llegaré. Nelson asintió, comenzando a andar a un ritmo constante. Samuel lo siguió lo mejor que pudo, usando la pala como si fuera un bastón improvisado. Cada paso le dolía, pero se obligó a seguir adelante, concentrándose en la figura de Nelson que avanzaba por delante de él. El camino no era fácil, el terreno era irregular, lleno de maleza y raíces que sobresalían, y el sol implacable del Chaco les golpeaba sin piedad. Mientras caminaban, Nelson se mantenía en alerta, sus ojos recorriendo los árboles y los arbustos a su alrededor, buscaba cualquier señal de peligro. Samuel, aunque agotado, confiaba en el juicio del joven. Sabía que, por ahora, su supervivencia dependía de seguirlo y llegar a esa vieja estancia. Cada tanto, Samuel alzaba la vista, mirando a lo lejos, preguntándose si lograría llegar sin incidentes. Sabía que este era solo un pequeño respiro en su lucha por sobrevivir, pero la promesa de un refugio, aunque fuera temporal, era lo único que lo mantenía en movimiento. El Chaco no daba tregua y él debía aprender a soportarlo. Tras varios minutos de arduo caminar, con el sol implacable quemando sus espaldas, finalmente llegaron a la vieja estancia. Samuel, agotado y sudando por el esfuerzo, se detuvo un momento, apoyándose con más fuerza en la pala para recuperar el aliento. La estancia, aunque aún mantenía su estructura, claramente había sido abandonada hace años. Los techos, en parte colapsados, dejaban ver vigas de madera podridas y paredes cubiertas de maleza. Algunas ventanas estaban rotas y el polvo se había asentado como una capa espesa sobre todo. Samuel miró a su alrededor, intentando concentrarse en la promesa de refugio y alimento, pero algo lo inquietaba profundamente. Nelson, quien lo había guiado hasta aquí, no había ofrecido ayuda en ningún momento, durante el trayecto. Siempre caminaba unos pasos por delante, señalando el camino pero sin tenderle la mano, ni siquiera cuando Samuel se tambaleaba a causa del dolor. Al llegar a la estancia, Nelson mantuvo la misma actitud distante. Se detuvo cerca de la entrada, cruzando los brazos sobre el pecho, mientras observaba la escena como si fuera un espectador, no un compañero. Allí está el pozo, si necesitas agua, dijo Nelson, señalando con un leve movimiento de cabeza hacia un pozo de piedra que se encontraba a pocos metros de la casa. Su voz era tranquila, pero fría. Samuel lo miró, esperando algún tipo de gesto de apoyo, pero no llegó. Con esfuerzo, caminó hacia el pozo y, tras bajar la cubeta, bebió largos sorbos de agua, aliviando un poco su sed. Pero mientras bebía, la actitud de Nelson lo desconcertaba cada vez más. En la casa, continuó Nelson, señalando de nuevo, esta vez hacia el interior oscuro de la estancia, hay algunas latas de carne envasada. Si tienes hambre, puedes tomarlas. Samuel asintió, agradecido por la información, pero no podía ignorar el hecho de que Nelson no se acercaba para ayudarlo a entrar ni para alcanzar las provisiones. Solo se limitaba a señalar. Era como si evitara cualquier tipo de contacto físico, manteniendo siempre una distancia prudente entre ellos. Gracias, dijo Samuel con voz ronca, observándolo de reojo mientras se dirigía hacia la casa. Al entrar, el olor a moho y polvo le golpeó de lleno. Las latas estaban allí, justo donde Nelson había indicado, cubiertas de una fina capa de suciedad, pero aún intactas. Samuel las recogió lentamente, mientras sus pensamientos seguían divagando sobre la extraña actitud de su joven guía. Algo no estaba bien. Nelson no parecía hostil, pero esa distancia, esa frialdad en cada uno de sus movimientos, lo inquietaba profundamente. No había sido un mal anfitrión, pero tampoco un aliado. Su postura rígida y su mirada siempre alerta daban la impresión de que había algo más bajo la superficie, algo que Nelson no estaba dispuesto a compartir o que, quizás, estaba ocultando. Samuel, mientras abría una de las latas, con manos temblorosas, no pudo evitar preguntarse. ¿Qué era lo que mantenía a Nelson tan distante?
¿Era solo precaución o había algo más profundo, algo que Samuel aún no entendía? El silencio que reinaba en la estancia no hacía más que aumentar su inquietud. Después de saciar su sed y devorar la carne enlatada, cuyo sabor, a pesar de los años, se mantenía sorprendentemente intacto, Samuel se permitió unos momentos de calma. El dolor en su pierna seguía presente, pero al menos su estómago ya no gruñía de hambre. Sin embargo, la presencia de Nelson, que lo observaba en silencio desde un rincón de la estancia, no le dejaba relajarse del todo. El joven estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, sin hacer ningún movimiento. Solo lo miraba, sin expresión clara en su rostro, como si estuviera esperando algo. Esta quietud incómoda hizo que Samuel decidiera romper el silencio. Gracias por la ayuda, comenzó Samuel, intentando sonar casual, aunque la situación le resultaba cada vez más desconcertante. Pero dime, ¿de dónde eres? Claramente no vives aquí, esta estancia lleva abandonada mucho tiempo. Nelson mantuvo el silencio por unos segundos más, como si considerara si debía responder o no. Luego, finalmente habló, con un tono monótono pero firme. Soy el capataz de toda esta tierra, dijo, sin emoción aparente en su voz. Mi vivienda está a varios kilómetros de aquí, hacia el sur. Este lugar miró a su alrededor con desdén, ha estado abandonado por años, pero aún pertenece a mis patrones. Samuel lo escuchó con atención, pero algo en la respuesta de Nelson lo dejó aún más intranquilo. No era solo la información que le daba, sino el tono frío y distante, como si recitara una verdad sin importancia, algo que le repetía a cualquiera que preguntara. ¿Y tus patrones? Preguntó Samuel, buscando más detalles. ¿Vienen seguido por aquí? Nelson se encogió de hombros ligeramente, como si la pregunta no tuviera mucho sentido. Vienen 3, quizás 4 veces al año. Solo para asegurarse de que todo esté en orden y para darme instrucciones. Luego se van. No les gusta pasar mucho tiempo aquí. Vive solo, pensó Samuel, y eso encajaba con la extraña aura que emanaba el joven. La soledad en un lugar como el Chaco podía endurecer a cualquier hombre, volviéndolo distante, acostumbrado a confiar solo en sí mismo. Pero incluso así, algo no encajaba del todo. Debe ser duro vivir solo en un lugar como este, dijo Samuel, intentando hacer conversación. Tan aislado. Nelson lo miró sin parpadear y luego, con una ligera sonrisa que no llegó a sus ojos, respondió. Uno se acostumbra. Aquí solo sobreviven los que saben estar solos. Esa frase resonó en la cabeza de Samuel como una advertencia. El Chaco era vasto, implacable, y la soledad en ese entorno podía cambiar a las personas de formas inesperadas. Mientras Nelson seguía observándolo, Samuel no pudo evitar preguntarse cuánto de ese aislamiento había afectado a su joven guía. Después de responder a las preguntas de Samuel, Nelson se quedó en silencio, sus ojos oscuros aún fijos en el hombre frente a él. La quietud que reinaba en la estancia abandonada solo se veía interrumpida por el sonido ocasional del viento filtrándose a través de las rendijas de las ventanas rotas. Nelson, aún de pie con los brazos cruzados, parecía medir a Samuel, como si evaluara algo que aún no estaba claro. Ahora que me has preguntado de mí, dijo Nelson, rompiendo el silencio con una voz calmada pero afilada, es mi turno de hacerte unas preguntas. Hizo una pausa breve, sus ojos se entrecerraron ligeramente como un animal acechando. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces en estas tierras? Samuel, que aún estaba terminando de comer, sintió como las preguntas golpeaban con una carga de desconfianza. Se limpió los labios con el dorso de la mano y miró a Nelson intentando descifrar el tono detrás de esas palabras. Vine de lejos, respondió, sin dar demasiados detalles aún. Me perdí después de un accidente y terminé aquí, en medio del Chaco. Nelson asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Se acercó un poco más, su postura rígida, como si se preparara para algo más. El ambiente en la estancia se volvió aún más tenso. Te perdiste, repitió Nelson, su tono dubitativo. Pero dime, ¿qué hacías antes de perderte? Nelson acentuó las comillas con un gesto leve de los dedos. Aquí pasan cosas, ¿sabes? Este es territorio de hombres duros. Y no es la primera vez que alguien aparece sin explicación. Hizo una pausa y luego, con un tono más severo, lanzó la pregunta. ¿Eres algún delincuente? ¿Un robaganado o algún otro tipo de forajido? Samuel sintió que un frío le recorría la espalda. El joven lo observaba con una intensidad peligrosa, como si ya hubiera enfrentado antes a tipos peores. La referencia a los robaganado no era ninguna broma en esas tierras. Aquellos que se dedicaban a robar ganado en zonas rurales eran perseguidos con dureza, y Nelson, como capataz, debía proteger esa propiedad con su vida.
Este lugar es mi responsabilidad, continuó Nelson, clavando los ojos en Samuel. Y necesito saber si tengo que preocuparme por ti. Samuel, que hasta ese momento había mantenido la calma, entendió que era crucial ganarse la confianza del joven si quería salir de ahí sin problemas. No soy ningún ladrón ni delincuente, respondió Samuel con firmeza, tratando de sonar sincero. Soy un hombre honesto. Solo he tenido mala suerte. Me perdí tras caer en un viejo fortín y no he sabido cómo orientarme. Si hubiera sabido que esta tierra tenía dueño, jamás habría entrado sin permiso. No quiero problemas. Nelson lo estudió en silencio por unos segundos más. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, el joven asintió una vez más, aunque sin dejar de mirarlo con desconfianza. Está bien, dijo finalmente. Pero entiende esto, cualquier cosa que pase en esta propiedad es mi problema. Así que más te vale que no me causes ninguno. ¿Entendido? Samuel asintió. Sabía que, aunque Nelson no había bajado del todo la guardia, por ahora lo dejaba tranquilo. El Chaco era un lugar duro y solo los más astutos sobrevivían. Pero Samuel sabía que tendría que demostrar que no era una amenaza si quería ganarse el respeto de Nelson y sobrevivir en esas tierras inhóspitas. Nelson, tras estudiar a Samuel por unos segundos más, finalmente decidió dejar de hacer preguntas. Con un tono algo más relajado, aunque aún distante, dijo: Puedes buscar un botiquín de primeros auxilios que hay dentro de la casa. Está en uno de los armarios, cerca de la cocina. Usa lo que necesites para curar esa herida del pie y trata de descansar. Se nota que ya has tenido bastante por hoy. Samuel lo escuchó en silencio, sintiendo cómo el peso del día comenzaba a caerle encima. El dolor en su pie era un recordatorio constante de su vulnerabilidad, pero al menos ahora tenía algo de comida y agua. Y más importante aún, la amenaza inmediata del jaguar parecía haberse desvanecido. Voy a seguir vigilando las tierras, continuó Nelson, lanzando una mirada hacia el exterior. Hay una zona que debo revisar. Cuando llegaste me distrajiste de mis tareas. No puedo quedarme mucho tiempo más aquí. Quizás vuelva por la noche. O tal vez mañana. No te preocupes. Samuel asintió lentamente, aún intentando procesar la desconfianza que Nelson había mostrado antes. Pero agradecía, al menos, tener un lugar seguro donde refugiarse. La casa, aunque esté deteriorada, es segura una vez que te cierres dentro, agregó Nelson, señalando las puertas medio desvencijadas, pero que aún parecían resistentes. Así que no te inquietes demasiado por la noche. Sin más palabras, Nelson acomodó el arma que portaba y comenzó a alejarse, su figura recortándose en el horizonte mientras el sol comenzaba a descender lentamente. Samuel lo observó marcharse, todavía cojeando un poco, pero aliviado por la promesa de descanso y la seguridad temporal. Sabía que, aunque Nelson se marchara, los verdaderos desafíos aún estaban por venir. El Chaco no perdonaba y cualquier momento de tranquilidad podía ser efímero. Pero por ahora, lo único que importaba era curar su pie y encontrar algo de paz, al menos por esa noche.